Hola, sean todas y todos bienvenidos a nuestro ciclo de podcast en el marco de los 30 años del aniversario del programa Price. El día de hoy nos encontramos con el doctor psiquiatra Carlos Madariaga. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo en este espacio. Muy bien, muchas gracias, oye, por invitarse, por acordarse de mí para esta conmemoración, porque tú entenderás, Felipe, que me estoy conmemorando también a mí mismo, soy parte de este equipo, así que estamos en una jornada que me produce una identificación plena y total. Me produce mucha alegría poder acompañarlos en esta iniciativa. Muchas gracias, doctor. Por lo mismo, quisimos iniciar este primer podcast trayendo su experiencia con el programa y sobre todo hacer un proceso de investigación también de qué fue lo que pasaron en momentos tan importantes de la historia del programa Price. Por ejemplo, nosotros sabemos que el primer equipo se desarrolló en la ciudad de Iquique después del hallazgo de la fosa de Pisagua. Me gustaría saber ¿qué ocurre con usted al momento de recibir la noticia y cómo fue el tránsito a partir de ese momento hasta la conformación del primer equipo Price? Bueno, me preguntas algo que me liga absolutamente con mi historia personal, porque primero, Felipe, eh, tú sabes, yo soy iquiqueño, Sí. por lo tanto tengo ahí una ligación histórica, biográfica, personal muy grande con mi tierra. Los iquiqueños somos famosos por la tremenda adhesión que tenemos al terruño, ¿no? Somos Sí. tremendamente iquiqueñizados, digamos, Tierra Campeones. seducidos por nuestra tierra, sí, tierra de campeones, en fin. Entonces, hay un proceso de identidad muy fuerte con lo que... Y porque hay una historia detrás que no comienza, lamentablemente no comienza con el golpe militar ni con el descubrimiento de las fosas, sino que tiene antecedentes mucho más dramáticos anteriores, de los comienzos del siglo XX en adelante, todo lo que fue la represión del movimiento obrero, el papel que jugó Pisagua como lugar de represión, de reclusión de prisioneros políticos en 2 o 3 oportunidades anteriores en la historia de nuestro país. Entonces hay toda una cuestión muy fuerte. Yo no estaba en Iquique, yo estaba trabajando todavía en Santiago eh, como médico psiquiatra en Sintras. Allí recibimos la noticia de la aparición de la fosa, un proceso que nosotros veníamos siguiendo muy de cerca, yo por distintas razones. Primero, por razones de interés personal, porque ahí hay involucrado personas que fueron mis amigos, mis compañeros, en tiempos del gobierno de Salvador Allende. Yo estuve un par de años durante el gobierno de Allende trabajando en Iquique también. Entonces, y ahí estaban en juego muchas historias de vida que estaban puestos en el misterio más grande, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? En fin. Bueno, eso lo supe estando en Santiago, pero además con una connotación muy particular, porque lo que aparece son las fotos, las primeras fotos de los personas que ahí se hallaron, y la foto más patética inicial fue la foto del Choño Sangüesa, que es esta fotografía que recorrió el mundo, ¿no es cierto?, en que aparece él con los orificios en el pecho de las balas con las cuales fue ajusticiado. Y el Choño Sangüesa fue un gran amigo mío de los tiempos de las juventudes comunistas en la Universidad de Concepción. Nos conocimos en ese tiempo, estando yo estudiando medicina. El Choño Sangüesa era un dirigente poblacional de las poblaciones cercanas. Entonces, la aparición de esa figura fue realmente dramática, digamos, le puso un tono de dramatismo muy superlativo a lo que fue ese hallazgo. Bueno, y esto fue algo muy importante para mí en lo personal. Fuimos amigos de toda la vida con el Choño. Yo estuve en su
en su fiesta de despedida de soltero con el choño antes que se casara, cuando estaba yéndose a vivir a Concepción. Entonces, a Iquique, perdón, hay mucha cercanía en esos ámbitos, pero lo que es más importante hoy es que los hallazgos de Pisagua marcan el inicio de un reflotamiento de cuerpos desde debajo de la tierra, eh, 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 para el periodo de la llamada transición a la democracia. Tiene un peso tremendamente significativo y produce un cuestionamiento inmediato respecto a, bueno, cómo responde el Estado de Chile hoy, este Estado que se anuncia, ¿no es cierto?, en defensa de los derechos humanos y con una determinación reparatoria. Y aparece ahí rápidamente y movido mucho también por el interés que tuvieron las autoridades de salud, y específicamente los amigos que estaban dirigiendo el servicio de psiquiatría. Estaba Juan Mas en ese tiempo dirigiendo psiquiatría ya, en que había mucha sensibilidad frente a esta temática. El servicio de psiquiatría en Iquique ya estaba dando algunas señales en esos tiempos, inicio de los años 90, estaba dando algunas señales de compromiso con una forma distinta de hacer salud mental. Había una disposición a trabajar con formatos críticos respecto a los modelos clásicos de trabajo psiquiátrico en el nivel terciario, en el nivel secundario. Se estaba el concepto de comunidad terapéutica desplegándose, había una tendencia a la horizontalización del quehacer. Entonces, todas estas cosas ayudaron a tener una sensibilidad muy especial por esta temática, y eso favoreció mucho que se dieran condiciones favorables para que hubieran profesionales interesados en poner de pie el primer germen de lo que es hoy día esta tremenda red nacional que tenemos de equipos Price a lo largo y ancho del país, que es una experiencia única en América Latina, con todas las limitaciones, con todas las deficiencias que tiene. Es lo mejor que hay en términos de propuesta de reparación integral en salud. ¿Y qué parte hay? Pues parte en Iquique. Yo me acuerdo que hubo mucho interés porque en ese tiempo, ¿qué es lo que había en Chile? Solamente había un trabajo realizado por las organizaciones no gubernamentales de salud, que éramos 5 equipos los que estábamos trabajando en ese campo. Estaba el CODEPU, el FASIC, el PIDE, Sintras, el ILA, que se incorpora más tardíamente, pero estábamos trabajando estas instancias, y desde aquí surgió un interés inmediato en poder colaborar, apoyar, participar en la formación de este equipo y en proveerle todos los conocimientos acumulados en todo lo que fue el trabajo de estas instancias durante el periodo de dictadura, que fue un trabajo señero también en América Latina, digamos. Chile, con las experiencias de las ONG que operaron en ese tiempo, fue también muy importante en la construcción de modelos, perspectivas, programas, metodologías de trabajo, formas de construcción teórica de la explicación de lo que es el trauma social, etcétera, etcétera. Y todo eso quedó en disposición de este equipo. Entonces, este equipo partió muy regaloneado con el apoyo que tuvo de distintas partes para que fuese una experiencia exitosa. Hay que considerar además que el hallazgo de la fosa fue una experiencia que se recuerda hasta el día de hoy en Iquique en términos de lo que conmocionó, porque Iquique salió completamente a la calle. Fue una situación de multitudes, ¿no? Y nadie quedó ajeno a lo que allí estaba pasando, hubo experiencias memorables en la iglesia, en las experiencias que se hicieron de carácter rituales alrededor de esta partida, ¿no? Hoy día tenemos allí tanto una muy
significativa experiencia de memoria en el lugar donde está todavía la fosa ahí, Exacto, en que Pisagua. cada vez que uno la ve es Chocante. realmente dramática, está entre el cerro y el mar, hay unas vistas que ponen un sentido telúrico muy profundo a lo que es esa zona de hallazgos, ¿no? Es un lugar de gran sobrecogimiento, y, y tenemos también en el cementerio de Iquique un lugar también donde se ha podido recuperar con dignidad espacio para que se haga ahí un sitio de memoria también muy importante con las víctimas que se han ido juntando a lo largo de los años en el sector. Así es. También me ha tocado visitar en 2 ocasiones Pisagua y concuerdo completamente con lo que usted me dice sobre ese contraste entre el desierto, la fosa, el mar en el cementerio. Es conmovedor. Doctor, usted ya también nos adelantó un poco sobre su vida personal, cómo le impactó esta noticia y nos nombró a sus conocidos, ¿cierto?, que fueron encontrados en la fosa. ¿Cómo conversa su vida personal e íntima con los años dedicados profesionalmente al programa? Es una muy buena pregunta, Felipe, porque eh, en cierta ocasión a mí me entrevistaron la Nora Sveas y su marido, no me acuerdo el nombre, un psiquiatra. Ella era una psicóloga de Norte Europa. No me acuerdo si eran belgas, sueco, noruego, bueno, pero del norte de Europa me entrevistaron en sus trabajos de investigación que ellos hacían sobre la realidad del Cono Sur. Y estoy hablando de los años 80, todavía en plena dictadura, mientras me acompañaban a hacer nuestro trabajo en derechos humanos, y me hicieron dar cuenta en esa entrevista cómo uno que está tan metido en estos temas se olvida o no toma en cuenta o no registra en el plano consciente el impacto que en lo personal tiene el estar en esto. Y bueno, yo he estado Ujú. toda mi vida en este tema y nací chicharra y voy a morir cantando. Creo que voy a morirme metido en esta problemática, Le creo. porque justamente une, y ese es el sentido que le encuentro interesante a la pregunta que me has hecho, Felipe, une la experiencia vital, personal, con el quehacer profesional, ¿no? Aquí hay un compromiso que surge también de lo vivido, ¿no? Yo soy también víctima de la dictadura, estoy inscrito en el informe Valech, viví también mis experiencias, entonces estoy ligado. Todo lo que yo hago profesionalmente está siempre, constantemente, gatillándome mis propias vivencias, está siempre conectado. Es muy difícil para mí hacer una separación entre una cosa y otra, y eso también puede ser un riesgo a veces, ¿no es cierto?, en lo que es las necesarias distancias que uno requiere para poder hacer un trabajo justipreciado, equilibrado, armónico, con un nivel de objetividad suficiente como para poder garantizar eh, procesos sanos en el trabajo, sobre todo psicoterapéutico. Yo soy psiquiatra, pero fundamentalmente soy psicoterapeuta, es tal vez el área en que a mí más me realiza en el trabajo en el campo del trauma social. Entonces, claro, es toda una vida, y yo te contaba lo de Nora Sveas porque con Nora Sveas saqué a flote un tema que me acompaña a mí hasta el día de hoy como secuela de lo que yo viví, que no lo tenía, no lo tenía claramente registrado, que es un tema que está asociado al encierro, está asociado eh, eh, a, a la oscuridad, está asociado a los espacios chicos, y que me da que hacer hasta el día de hoy, digamos. Entonces, pero yo no lo tenía registrado, fíjate, una cosa que es tan evidente, un paciente que llega con síntomas similares, uno en 3 segundos ya está haciendo las conexiones necesarias, pero cuando se trata de uno, se dificulta un poquito eso. Yo creo que eso es importante considerarlo porque esto es parte de lo que es el daño vicario, que uno necesita tener muy consciente para poder limpiar sus cosas y poder operar eh, bien con lo suyo, ¿no? Ahora, por otro lado, esto también a mí me ha dado un plus,
que es el hecho de que este campo experiencial que uno tiene internalizado es también un vehículo que te da una forma favorecida y facilitada para conectarte en la intersubjetividad con la problemática del otro. Y a mí eso me pasa con mucha frecuencia, que yo me doy cuenta que el tener presente este campo vivencial que camina con uno en el proceso del ejercicio de la profesión, abre puertas en la capacidad de poder generar confianza, ¿no es cierto? Nosotros hablamos aquí en nuestro ámbito de lo que se ha concebido incluso en toda la región de América Latina como el vínculo comprometido, ¿no? Que fue un concepto muy interesante que se acuñó en tiempos de dictadura, ¿no? Para justamente buscar aquellos planos de conexión entre, entre el sujeto necesitado de la acción terapéutica y el terapeuta propiamente tal, y que no alude puramente a compromisos de conciencia, a compromisos teóricos, a compromisos ideológicos o políticos, alude a este campo vivencial que resuena armónico entre el mundo de uno y el mundo del sujeto que necesita de tu ayuda profesional. Eso yo lo valoro eh, tremendamente, digamos, y creo que es algo que yo eh, puedo decirte que me sirve mucho, digamos, en mi trabajo, ¿no? Eso te podría decir, no sé si tienes alguna... Oh, excelente. Excelente. Y qué importante, creo yo, es traer a estas conversaciones. Y yo creo que, yo creo que muchas personas del equipo Price que lo van a escuchar en este podcast se van a sentir representados. Yo creo que la vida personal e íntima en aquellos profesionales que trabajan en reparación no están disociadas, por así decirlo. Completamente son un equilibrio armónico para poder generar este tipo de trabajo. Ahora bien, sabemos que el Price desde 1990, ¿cierto? Hasta actualmente ha pasado por distintas etapas en el contexto sociopolítico, la política nacional se mueve mucho también actualmente. ¿Qué le diría usted a las nuevas generaciones de profesionales que hoy se dedican a la reparación en salud desde nuestro programa y que están atravesando actualmente estos procesos sociopolíticos que muchas veces nos vienen a traer el tema, la violación a derechos humanos como un tema primordial y que impacta también y tensiona a los equipos, nuevamente? Sí, mira, fíjate que hace algunos años atrás me tocó hacer una presentación de un libro nuestro que editamos como cinta, ¿no? Sobre el daño transgeneracional y tuvimos el privilegio de tener entre los invitados a la presentación, que lo hicimos en la Casa Central de la Universidad de Chile, me recuerdo, eh, de Gabriel Salazar. Gabriel Salazar desplegó una tesis que no es solo de él, sino que de muchos historiadores, ¿no? Que plantean algo que te insinué en primer momento que te respondí, ¿no? El hecho de que el trauma viaja a través de la historia con un pasado que es ilimitado, que no tiene un punto de arranque preciso o específico, sino que hay un continuum de situaciones de violencia social y política en la historia de la sociedad chilena y que hace que el proceso del trauma viaja a lo largo de la historia, metiéndose en los intersticios de la intersubjetividad de una manera impresionante y que nosotros no tenemos conciencia clara de cómo se dan esos procesos, de cuáles son los mecanismos de esos procesos y cómo se expresan en concreto en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, Iquique, yo te comentaba, en Iquique, la gran antesala del golpe militar y de la fosa, porque la fosa nos duele, la fosa tiene un equivalente simbólico en Iquique. El equivalente simbólico de la fosa es la escuela número 1 Domingo Santa María de Iquique. La escuela número 1 se montó sobre lo que era la plaza de Iquique, donde fue la matanza
del año 1907, y que marca un hito que está todavía puesto en el subconsciente colectivo de la ciudadanía iquiqueña, y que está en la base. Sobre esa base de daño histórico que está puesto en la subjetividad de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, se agrega un fenómeno nuevo que fue el golpe militar y todas las consecuencias que de allí derivaron. Fíjate que yo estudié, y con mucho orgullo, fui alumno de la escuela número 1 Domingo Santa María de Iquique. Y Mm, fíjate que nosotros éramos niños pequeños ahí, y la escuela tenía un subterráneo grande. sí. En el subterráneo hacíamos los llamados, el ramo de trabajos manuales. Y los trabajos manuales los teníamos que hacer todos los niños, por supuesto, bajando a ese subterráneo. Y la bajada al subterráneo era una cosa espeluznante, porque todos los niños sabíamos que ahí estaba lleno de fantasmas y de muertos. Había muchos muertos ahí y había que tener mucho cuidado. Nadie quería salir al último. Todos salíamos achoclonados cuando terminaba la clase, porque nos daba miedo que alguien nos fuera a agarrar las patas y dejar sujetos ahí en el fondo de ese subterráneo. Entonces, eso que no estaba bien procesado, que ni siquiera sabíamos de qué datos de la historia se trataba en concreto, ya estaba internalizado como fantasía tanática, como idea de muerte, como idea de algo trágico, como tragedia, pero como tragedia social, tragedia de un pueblo, en los niños que éramos, ¿no es cierto? Eh, hay una letra ahí de la cantata que dice: el niño juega en la escuela Santa María, si juega a buscar tesoro, ¿qué encontraría, no? Si escarba, ¿qué puede encontrar ese niño, no? Eso es lo que está en nosotros. Lucho Alvis tiene la genialidad de haber traducido, pero de manera poética, justamente lo que nosotros sentimos. Yo sentí esas cosas, lo sentíamos, pero palmariamente. Entonces, eso es la entronización de lo traumático como carga que viaja a través de las generaciones. Entonces, esto está en la base de lo que viene después con la dictadura militar y se sobrepone hoy con la tragedia social que hemos estado viviendo en este último tiempo, que vuelve a generar, ¿no es cierto?, eventos de lo que nosotros llamamos retraumatización. Retraumatización. La retraumatización, a mi juicio, es un concepto clave que define el devenir histórico del trauma, lo define como un proceso histórico. Creo que eso es muy importante considerarlo, en términos de poder entender bien de qué se trata esto de trabajar con el trauma. Y yo diría, yendo a tu pregunta, Felipe, yo diría que tal vez los profesionales jóvenes son los llamados a que podamos hacer lo que no hemos hecho hasta el día de hoy, que es dar un salto en términos de poder ir cada vez concretando de mejor manera una idea. La idea es que la forma como el Estado de Chile está respondiendo a los eh, eventos de traumatización que se van agregando, que se van superponiendo en la historia social de nuestro país, no es la que corresponde. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir adaptando, buscando un sastre para cada situación para hacerle un traje nuevo a los hechos. Aquí lo que falta, y yo creo que esa es una tarea de los profesionales jóvenes que van renovando las generaciones de profesionales que hemos estado trabajando en esto durante tantos años. La idea es que el Estado de Chile, y aquí estamos en un proceso constituyente, por lo tanto es un momento históricamente ideal para poder buscar un pronunciamiento de la ciudadanía, del ciudadano que está constituyéndose para dar una nueva configuración al Estado de Chile. Buscar una solución permanente, regular y estable en el tiempo a lo que es la forma como el Estado de Chile programa las actividades las acciones de recuperación, de rehabilitación, de reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, o sea, para las víctimas del propio Estado. Eso es algo que no está resuelto. Y por eso que aparece
como muy necesario hoy día, por ejemplo, un proyecto específico para las víctimas del trauma ocular, pero es absurdo pensar en que ya tengamos acotado un proceso que no está acotado y que está en pleno desarrollo, y no tengamos puesto un escenario teórico metodológico extenso, amplio, que permita que entren con toda propiedad las situaciones nuevas que se van generando en un fenómeno que es uno solo, que es cuando el Estado opera violando los derechos humanos. Eso es un tema, es un desafío grande para las nuevas generaciones. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué tenemos? Tenemos la experiencia Price. La experiencia Price son 30 años. Son 30 años con desarrollos heterogéneos. Hay equipos en todo el país. Hay casi 1 millón de usuarios en este programa. Casi 1 millón de usuarios. Tenemos una experiencia tremenda de trabajo con el trauma. La experiencia de las ONG, que fue muy importante, muy significativa, muy valiosa, está quedando un poquitito ya más en el pasado. Hoy día el gran proyecto estratégico de reparación está en el Price. Todavía las ONG juegan un papel, y las que quedan todavía laborando, tal vez en condiciones bastante más restringidas que antes, también juegan un papel, son un aporte, pero hoy día el desarrollo estratégico en la reparación del trauma social desde el punto de vista de salud es el Price. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Hay que pensar de que quién debe jugar un rol protagónico, central, en el proceso de esta construcción de una solucionática permanente, estable del Estado de Chile, es este programa, con su experiencia acumulada, con los saberes que ha juntado, darle espacio a este programa para que efectivamente profundice en el campo de la investigación científica, elabore evidencia nuestra, nacional propia, con lo que ya hemos hecho, porque este es un trabajo que es esencialmente asistencial. Perdón, claro, asistencial en el sentido que el grueso de sus desafíos está en la atención, en la atención, en la atención, y poco espacio para que los equipos puedan reflexionar, investigar y producir conocimiento nuevo. Esto es un desafío para las nuevas generaciones, el que podamos hacer que Price juegue un papel importante en lo que es la reformulación de la respuesta del Estado, y que se aproveche, que el Estado aproveche lo que ha invertido en 30 años de un programa como este para que esté al servicio de un enfoque distinto. Excelente, no puedo estar más de acuerdo con usted, doctor. Y bueno, para ir ya finalizando este podcast, primero que todo agradecerle por su tiempo. Sabemos que es un hombre muy ocupado, que tiene más actividades el día de hoy, pero solamente para cerrar y terminar, ¿qué reflexión le gustaría compartir con nuestros auditores? Bueno, algo dije ya sobre esto, Felipe. Mira, yo no me puedo escindir, no me puedo disociar del momento que estamos viviendo como sociedad. Este es un momento de una potencialidad grande, un momento para soñar. Es un momento para poder imaginarse que podemos avanzar hacia una sociedad mucho mejor de la que tenemos. Me estoy refiriendo al proceso constituyente, a lo que allí puede pasar. Creo yo que, por un lado, la carga de tareas que nos dejó la dictadura militar tiene todavía para largo, más allá de la extensión que le fija normativamente el programa a Price, en términos de hasta quién y hasta cuándo se atiende, porque el trauma no tiene ese tipo de restricciones normativas. El trauma está o no está, sea cual sea la generación. Los alemanes van pasando de la 4ª a la 5ª generación del Holocausto y todavía están atendiendo el tema del Holocausto. Entonces, fuera de eso, de que esta es una pega para larga, aquí se instaló una nueva generación de sujetos traumatizados, con el estallido social, con las consecuencias que está teniendo. Digo está teniendo porque esto no es un tema terminado, siguen habiendo víctimas ahora en estos días, han habido nuevas muertes, bueno, es un tema que está en pleno desarrollo y que le da dolorosamente mucha solidez, digamos, a lo que yo estoy argumentando, que todavía es
impensable de que los estados van a seguir operando, violentando los derechos humanos. Entonces, tal vez hay una tarea que es nuestra, que es de quienes laboramos en esto, bregar porque efectivamente la sociedad chilena, el Estado chileno se dé un salto adelante respecto de cómo enfrentar estos desafíos, ¿no? Uno de los obstáculos grandes que a veces aparecen en el trabajo de instancias como PRICE o cualquier otro programa reparatorio que surge del Estado es que ahí se da una paradoja, ¿no? En que el Estado es el que aparece reparando las conductas violentas del propio Estado. Entonces eso evidentemente que genera situaciones complejas de digerir. Quienes trabajamos, por ejemplo, en los equipos PRICE, somos los representantes de ese Estado que generó daño. Entonces, ¿cómo uno construye vínculos de confianza en esos contextos? ¿No es cierto? Eso supone desafíos muy grandes que, entre paréntesis, el programa PRICE los ha sabido sortear, pero de manera muy valiosa, ¿no? Porque nosotros podemos decir con mucha satisfacción que en general la evaluación que hacen nuestros usuarios del tipo de vínculo que se generan al interior del programa es siempre muy buena. Hay situaciones excepcionales como en todo quehacer humano en que a veces esas cosas no resultan muy bien, pero en general yo diría, yo trabajo con 3 equipos PRICE en este momento. Soy psiquiatra tratante, digamos, trabajo en uno de ellos, hago una suerte de asesoría, pero en los otros 2 soy psiquiatra tratante, como cualquier psiquiatra, y por lo tanto estoy ahí en la trinchera observando qué está pasando, y lo que nosotros constatamos es que efectivamente, independientemente de esa contradicción aparente, es posible generar vínculos muy profundos y desde estos vínculos profundos favorecer los procesos de nuestros usuarios. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el tremendo paso que ha dado PRICE a partir del año pasado o de comienzo de este año, en que logramos ya formalizar, ¿no es cierto?, un protocolo, unas normativas, unas orientaciones técnicas para que los equipos PRICE ayuden a nuestros usuarios dañados por el trauma de la dictadura militar a reclamar contra el propio Estado de Chile por las secuelas producidas por sus daños. Y los equipos PRICE operan, ¿no es cierto?, entregando los informes que dan cuenta de la magnitud de las secuelas, de las complicaciones o del daño producido por estos traumas. Esas son cuestiones concretas que muestran en qué lugar está posicionado el programa. ¿En qué lugar está el programa? El programa está en una actitud de compromiso absoluto con las necesidades de nuestros usuarios, y ahí no hay duda alguna, y eso es un compromiso que es el reflejo en nuestro quehacer clínico y psicosocial de un compromiso doctrinario. ¿Con qué doctrina? Con la doctrina internacional de los derechos humanos, con la doctrina internacional que mandata las formas como los estados deben reparar el daño realizado. Por lo tanto, nos sentimos tremendamente cómodos como equipos cumpliendo estas funciones, puesto que estamos haciendo eco de un mandato de lo mejor de la humanidad, que es, ¿no es cierto?, la defensa de la vida y los valores que de eso emanan. Excelente, doctor. Muchas gracias por conversar, por darse el tiempo de poder abrirse y entregarnos también su experiencia de un acercamiento, yo diría, de su experiencia con el programa en estos 30 años. Así que agradecido y nos vemos en una siguiente oportunidad. Okay, muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Nos estamos viendo.